Hola, buenas tardes Incuna, buenos días desde Brasil. Me llamo Thiago da Silva Coelho y voy a presentar la ponencia Trabajadores y las culturas del trabajo en el modernismo brasileño, arte y artistas socialmente comprometidos. Crece el compromiso político y social de los pintores e intelectuales brasileños entre las décadas de 1920 y 1940. Así como la escalada que posibilita la realización de exposiciones como la Exposición en honor al Partido Comunista del Brasil, realizada en 1945. En este sentido, esta presentación ha como propósito discutir elementos para entender y analizar las articulaciones políticas y estéticas presentes en la intersección de la primera y la segunda generación del modernismo brasileño. Si la primera generación, la que celebró la Semana del Arte Moderno de 1922, tuvo el objetivo de conocer el Brasil, la segunda se dedicó a comprender las relaciones sociales que lo involucraban, como el trabajo, los trabajadores, el espacio urbano y las personas. Las discusiones políticas promovidas por intelectuales y artistas se desarrollaron no solo en el ámbito de la crítica académica y periodística, ni solo a través de diarios, manifiestos y revistas, sino también en el ámbito de la visualidad. Es importante entender las imágenes como artefactos que forman parte de la sociedad y, como tales, participan de las relaciones entre los seres humanos. Pensar en las imágenes como objetos que tienen su propia trayectoria y correlación y agencia con otros miembros de la sociedad es también pensar que las imágenes como participantes de la historia, como poseedoras de contenidos que son la materia prima para los historiadores del presente. En esta perspectiva, actividades cotidianas que aparentemente poco o nada tendrían que ver con el universo de la pintura, como las rutinas de trabajo y de los trabajadores, llegan a tener un aporte significativo en la denominada mirada de época. En la comprensión de las imágenes como artefactos se pone el factor imperativo de su capacidad para movilizar conceptos y promover entendimientos sobre diversos temas por medio de su existencia física e intelectual. Eso porque las imágenes tienen similitudes con determinados contextos y tienen vida propia, posibilitando otros testimonios, además de los que están en la génesis de su proceso de realización o en la intencionalidad de los artistas. En el caso brasileño, las primeras décadas del siglo XX fueron de gran inquietud social con el naciente movimiento obrero que articuló grandes paros en las primeras décadas, incluso el paro general de 1917, todos antes de la creación del Partido Comunista de Brasil en 1922, que en las décadas siguientes se presentó como el verdadero defensor de los proletarios y articulador del movimiento obrero brasileño. Una mirada más superficial podría entender la preocupación social del arte y de los artistas como algo específico del artista o del arte moderno. Sin embargo, los artistas considerados académicos podrían utilizar los contextos históricos, los cuales vivirían, para resaltar características de las actividades laborales o resaltar a los trabajadores y trabajadoras, incluso romantizando temas como la explotación, las largas jornadas laborales, el acoso y las pésimas condiciones sociales. Tal vez lo que resalte la participación masiva de los modernistas como artistas socialmente comprometidos sea la propia proletarización de la actividad artística, el crecimiento de escuelas y bachilleratos de artes y oficios por el país en las primeras décadas del siglo XX, así como los enfrentamientos promovidos por los modernistas, se pueden señalar como elementos importantes para el compromiso social de pintores brasileños, además de que los egresados de bachillerato tienen la formación orientada a las artes prácticas, incluso a utilizar sus conocimientos y su profesión en servicios relacionados con la industrialización. La necesidad de mantenimiento económico alejó en ocasiones a los pintores de su actividad artística, pero los vinculó cada vez más al mundo del trabajo, y este hecho también por las acciones de crítica y presión política que alentaron con gran fuerza la producción de arte, favoreciendo el tema social, y así el trabajo y el trabajador aparecieron con gran recurrencia. Lívio Abramo fuera designado como uno de los primeros artistas socialmente comprometidos en Brasil. Poco después de las acciones pioneras de Abramo, otros nombres establecidos se unieron a él.
Ya conocida por el público brasileño, la pintora Tarsila do Amaral realizó una viaje a la Unión Soviética en 1931, trayendo de allí ideas socialistas y carteles políticos estatales, que expuso en los siguientes años. La producción de dos cuadros importantes en los años posteriores a su viaje, Operários y Segunda Clase, los dos de 1933, enfatizan el cambio social del arte moderno brasileño en la década de 30. En esta época han sido creadas asociaciones para aglutinar e incentivar la producción y circulación del arte moderno en París, asociaciones como la Sociedade Pro Arte Moderna, SPA, y el Club de los Artistas Modernos, CAM, los dos de 32. Han movido los primeros años de 30 con actividades plurales, desde cursos, conferencias, encuentros, hasta exposiciones. Otro ejemplo de gran interés fue el Grupo Santa Helena, que reunió a numerosos pintores entre 1935 y mediados de la década de 40. Los santelenistas alquilaban conjuntamente habitaciones en el Palacio Santa Helena, en el centro de São Paulo, por la necesidad de compartir el alquiler, pero también aprovechaban la oportunidad para promover discusiones sobre arte moderno, participar en exposiciones colectivas y articularse política a través del arte socialmente comprometido. Tarsila, en la exposición que realizó en Hotel Palace, en la ciudad de Río de Janeiro, presentó las obras Operários y Segunda Clase, las cuales llamaron tanta atención del pintor Di Cavalcanti, haciéndolo reseñar la exposición del artista en el periódico Diário Carioca, titulada La exposición de Tarsila, Nuestra época y nuestro arte. El artista, Di Cavalcanti, finaliza el texto señalando la necesidad de utilizar el arte como la arma de la victoria en la lucha social, afirmando que estas son las consideraciones las cuales se vio obligado a hacer para la exposición de Tarsila, y de la estética hablarían otros. Es de destacar que Di Cavalcanti utilizó la exposición de Tarsila como subterfugio para un manifiesto político y para el compromiso social de las artes. El encuentro que efectivamente trajo mayores certezas sobre el compromiso social del arte, al menos para quienes lo acompañaron, fueron las conferencias del muralista mexicano Davi Alfaro Siqueiros, realizadas al fines del año 1933 en São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente. Siqueiros llega al Brasil procedente de Argentina y produce la conferencia La Pintura Mural Mexicana. Es un hecho que las conferencias proferidas por Siqueiros tuvieron alguna importancia para el arte moderno del país y seguramente un gran significado para la técnica mural y para el compromiso social de los artistas modernos brasileños. En esos términos, no es infundado creer la militancia de Siqueiros como parte del éxito del muralismo en todo el continente americano, ya que su actuación de norte a sur del continente ha sembrado técnicas modernas que el pintor creía que podrían llevarse a cabo en el nuevo contexto social de las artes en el mundo posterior a la Revolución Rusa. La propuesta muralista toma forma en Brasil con el reconocimiento internacional de Cândido Portinari, recibido en Estados Unidos por la pintura Café. El artista fue contratado para realizar los murales del movimiento rodoviario, carretero, la monumentalidad necesaria para la realización de la pintura mural, la misma señalada por Siqueiros en las conferencias de 1933 y en manifestaciones posteriores, está presente en la pantalla Café de Portinari. Es posible observar que los estudios para la composición de esta pantalla, la indicación de apreciación por parte de los trabajadores y también por la deformación intencional del cuerpo, cuyo propósito es resaltar la fuerza que realiza el trabajo manual e incluye el anonimato del trabajador, cuyo vínculo con la actividad lo asocia a la función desempeñada. La pantalla café tiene la particularidad de no presentar los elementos visibles del proceso de esclavitud, actualizando la actividad de la cosecha de café a la época contemporánea. Los trabajadores que las juntas pueden ser esclavizados o asalariados, lo que destaca una mensaje temporal de explotación del obrero por parte de las fuerzas dominantes. Curiosamente, el capataz no está presente en los estudios, se destaca en la versión final de la tabla. El interés está en el trabajador. Es el blanco de la pintura mural portinariana, intencionalmente gigantesca, como el caso del cultivador de café. La transición desde el tema mural de Portinari se acentúa rápidamente
y se hace visible en el estudio en el cuadro Cultivador de Café, de los elementos presentes en los estudios para pantalla café. Son antecipados y profundizados. Por tratarse de un solo personaje, casi un retrato del negro y agricultor brasileño, la deformación corporal y el abultamiento de manos y pies son fácilmente observables. Sin embargo, la robustez del cuerpo y la fuerza que presentan los elementos de la composición son reemplazados por rostros delgados y asustados del grabado miseria. El título no hace referencia directa al trabajo ni a los trabajadores, pero al fondo de la composición cubista hay dos chimeneas, enfatizando que la miseria rodea las fábricas. Este tema será recurrente no solo en las producciones sociales de Portinari, sino en la de otros artistas que trabajaron con el tema de la pobreza y del hambre. La contratación de Portinari en 1936 para la realización de los murales del monumento rodoviario, que conmemora la conexión carretera entre Rio de Janeiro y São Paulo, fue una acción única para poner en práctica parte de las propuestas de Siqueiros para el arte mural. En este contexto, Portinari impartió la cátedra de pintura de la Universidad del Distrito Federal y contó con la ayuda de sus alumnos para pintar los murales Construcción de Carretera 1, 2, 3 y 4, que eran grandes paneles monumentales con una composición particular sobre telas de 1 metro de alto por 7,5 metros de largo. Los cortes horizontales impedían la visión de grandes paisajes, como si el observador estuviera dentro de los vehículos que circularon por la nueva carretera. El realismo de los paneles reflejaba las técnicas ya utilizadas en las pantallas Cultivador de Café y Café. La deformación corporal y el abultamiento del trabajador ocuparían el primer plano en 3 de las 4 composiciones. Otros elementos siempre presentes fueron las máquinas y herramientas, el camino y los horizontes, los últimos referentes al fruto del trabajo, la transformación realizada por la actividad laboral. El último panel, el 4, es icónico, pues presenta al trabajador contemplando el fruto de su trabajo. No está activo, no tiene herramientas y no realiza ninguna acción. Parece que está apoyado en una pared corta y observa el camino terminado. El tratamiento frontal cortado por diagonales es la nota dominante en el cuarto panel. El pasaje es sugerido por grandes masas, mientras la frialdad y regularidad de la carretera, carril, muro corto, viaductos, se plasman sintéticamente en sus elementos esenciales. Y del trabajador, en reposo, se ve el tronco entre las nalgas y el cuello. Lo más destacado está el brazo del trabajador. Su composición al mismo tiempo se destaca, aparece amálgama con el relieve. La evidencia de que la deformación y el abultamiento de esa parte del cuerpo contrasta con las grandes masas de la paisaje. Al contemplar el fruto de su trabajo, de su labor, Construcción de Carretera 4, se destaca como observador ante el nuevo paisaje, alterando por su esfuerzo, equiparándose con el pintor que observa su producción terminada. Otra dimensión que se abre por la acción del artista social, no solo el activismo como compromiso político, sino también la observación estética del trabajo formal, la belleza del concreto y el esfuerzo. Quizás una forma de acercarnos a la propuesta del muralismo de Siqueiros y al manifiesto de Di Cavalcanti de 1933 sea acudir a las masas, ser parte de ellas. Como proletarios, los pintores pudieron comprender las relaciones sociales que involucran la vida cotidiana y la vida de los trabajadores y, además, proponer la reflexión y la valoración estética de este grupo social, la educación de las masas. Muchas gracias. Agradeço muito, muitas graças por la oportunidade de participar da Icuna.